Nosotros hemos propuesto un cambio real y estable, un cambio verdadero, un cambio en donde la familia, que es la primera comunidad, pueda fortalecerse. La familia como primera comunidad se fortalece si la comida llega a la casa. Hoy ganó la nación del trabajo, hoy ganó la nación de la honestidad. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Bueno, hemos escuchado pasajes de las intervenciones que ayer formularon respectivamente primero Gustavo Petro, candidato de la izquierda, y luego Rodolfo Hernández, que ha sido considerado como el outsider en esta campaña. En el primero Petro tuvo 40%, mientras que el segundo Hernández 28%, con una tasa de abstención, esto hay que señalarlo, de 45%, porque el voto es libre en Colombia. Vamos a hablar ahora con un politólogo peruano que está en este momento en Colombia y que ya conocemos aquí en RPP, para que nos explique los alcances de esta elección. Carlos Meléndez. Carlos, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, podemos destacar que es la primera vez que los dos polos políticos tradicionales ya no están presentes en la segunda vuelta, porque no existe el Partido Liberal en la segunda vuelta, ni tampoco el Partido Conservador, que durante décadas fueron los dos polos que permitieron la alternancia en Colombia. ¿Cómo hemos llegado a esta situación que los dos candidatos vienen de fuera de estos dos polos colombianos de más de 60 años? Sí, el Partido Liberal y el Partido Conservador, como tú dices, eran los partidos dominantes de la partidocracia colombiana, pero han ido languideciendo en las últimas décadas, al punto que surgió un tercer actor, el uribismo, que desde el año 2002 dominó la política en este país, o en todo caso siempre estuvo presente en una segunda vuelta. En algunos casos con victorias, en otros casos con derrotas, pero lo que hemos visto ahora es que, además de lo que tú señalas, que no están los partidos tradicionales, tampoco está el uribismo como un protagonista en la parte final de la campaña electoral, porque el candidato, no necesariamente uribista, pero el candidato del bloque de la centroderecha, que era Federico Gutiérrez, apenas obtuvo el 23%, superado por la relativa sorpresa de Rodolfo Hernández. Y efectivamente lo que tenemos hoy en Colombia es algo inédito. Un país que había apelado siempre a la partidocracia o al establishment, apelando siempre con candidaturas, ya sean de los partidos tradicionales o del uribismo, hoy en día enfrenta dos versiones de cambio. Un cambio ideologizado, que es el cambio de izquierda, el cambio que propone Gustavo Petro, y un cambio populista, el cambio que representa Rodolfo Hernández. Y a propósito de Rodolfo Hernández, a quien llaman también el Trump colombiano, ¿cómo se explican que, a pesar de que, por ejemplo, no haya participado en los últimos debates, haya obtenido la preferencia? ¿Y cómo se enmarca esta figura populista también que se repite en diferentes países de la región? Efectivamente, ahora se puede decirlo, hizo bien en enfrentarse al establecimiento, como se denomina aquí en Colombia, y justamente no participar de los debates presidenciales afianzaba esa imagen. Rodolfo Hernández ha tratado de construir una imagen de lucha anticorrupción. Él ha sido alcalde de Bucaramanga. Un dato no menor, los finalistas de las elecciones han sido alcaldes todos. Petro de Bogotá, Rodolfo de Bucaramanga, Fico de Medellín, incluso también Sergio Fajardo. Pero en fin, volviendo al caso de Hernández, ha tratado siempre de confrontar de distintas maneras, utilizando formas alternativas a través de las redes sociales, a través de posiciones más mediáticas. Y lo que es importante, en Colombia las maquinarias políticas, las maquinarias de los partidos o las maquinarias de los caciques regionales han sido siempre importantes para la movilización.
En este caso lo que ha sido sorprendente es la movilización que ha tenido Rodolfo Hernández sin esas maquinarias. Y como decía Fernando, el 55% de participación electoral es la mayor participación electoral en 20 años en Colombia. Entonces hablamos de que efectivamente es un fenómeno creciente y que ha sorprendido por la velocidad de crecimiento en las últimas semanas. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Sabemos que lo que ha rodeado a las elecciones en Colombia en cuanto a panorama se refiere es de mucha polarización. Los colombianos están descontentos, el tema de la pobreza, la inequidad, la desigualdad social. Pero en concreto, ¿cuáles han sido las propuestas tanto de Petro y de Hernández que han convencido al electorado y que los ha llevado justamente a disputar la segunda vuelta? En el caso de Petro, claramente una reformas importantes, sustantivas al modelo económico, tratando de justamente apelar a mayor redistribución social, pero también incluso de forma obviamente ideológica a mejorar las relaciones con sus países vecinos, incluido el tema de Venezuela, la resolución del problema del narcotráfico y de la pacificación como agendas pendientes. Era más o menos, pero dentro de un esquema, de un programa pues bastante ideológico de izquierda en el caso de Gustavo Petro. En el caso de Hernández ha sido principalmente con una sola propuesta y una sola idea fuerza, que era la lucha contra la corrupción. Ha insistido en ese tema y como no participó en los debates, no tuvo que desarrollarla de manera tan elaborada, básicamente formando una marca política alrededor de ese punto. Ahora, lo que viene en esta segunda vuelta, ya que el uribismo no está dentro de la campaña finalista, es la relevancia que va a tener otra identidad negativa. Así como antes había una división entre uribismo y antiuribismo en las campañas colombianas, lo que vamos a ver ahora es la fortaleza del antipetrismo. Petro se enfrenta justamente en esta segunda vuelta a una coalición de diversas fuerzas políticas, articuladas alrededor del rechazo que él genera. Entonces vamos a ver a antipetristas de izquierda, antipetristas de derecha y antipetristas populistas haciendo una alianza contra el candidato más ideologizado de esta campaña, ¿no? Carlos, sería la primera vez que la izquierda gana unas elecciones presidenciales en Colombia, y eso haría que los 4 países de la Alianza del Pacífico tengan gobiernos de izquierda. Pero además de este factor izquierda-derecha, hay un factor regional, porque es muy llamativo si uno ve el mapa colombiano, que toda la zona costera, tanto del Pacífico como del Caribe, ha votado por Petro, que es oriundo, hay que decirlo, del norte, ¿no? Mientras que la zona central, con la excepción de la capital, Bogotá, que ha votado por Petro a 50%, es por Hernández. ¿Qué variable regional puede explicar esta diferencia geográfica tan compacta, que tiene algunos puntos de comparación con lo que han pasado en el Perú, regionalmente también, ¿no? Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. En 8:49 estamos conversando con el politólogo peruano establecido en este momento en Colombia, Carlos Meléndez, a quien le habíamos dejado planteada la pregunta sobre el carácter regional del voto por Hernández o por el candidato de izquierda Petro en Colombia. Así es, Fernando. A ver, la capital, Bogotá, ha sido siempre una ciudad progresista, ha tendido siempre a votar por la izquierda o por liderazgos más progresistas en general. Recordemos que Petro él mismo fue alcalde de Bogotá. Y en Bogotá, efectivamente, la candidatura de Petro fue la candidatura mayoritaria. Ganó por el doble de votos de su seguidor, que fue Hernández. O sea, el centro, la capital, que es un gran bastión electoral, fue a favor de Gustavo Petro, que también tuvo votación importante, como tú bien señalas, en la costa Pacífico y en la parte norte, en la parte de Barranquilla también. Es una votación importante de parte del ganador. Hernández no tuvo una votación tan concentrada en algunas ciudades. En Bogotá obtuvo 800.000 votos, más o menos la mitad de los que obtuvo Petro, y su votación no fue tan importante ni en Medellín ni en Cali, que son ciudades
bastante relevantes. Sin embargo, en la zona de Bucaramanga, donde él fue precisamente alcalde, terminó, y que no es una ciudad menor tampoco, una ciudad de regular tamaño de 500.000 habitantes, también obtuvo una votación alta. Pero este tipo de mapas lo que también ha permitido mostrar es que el uribismo ha terminado básicamente reducido a la parte de Antioquia, donde Federico Gutiérrez ganó en esa zona del país. Ahora, Carlos, las elecciones legislativas fueron en marzo pasado. Entonces, de ganar Hernández, él no tendría, ¿no?, una bancada, una representación en el Congreso. ¿Qué tan frágil sería la gobernabilidad en ese caso? Porque ya lo hemos visto aquí en nuestro país, un presidente sin bancada es bien complicado gobernar. Sí, tal cual, tendría, y por eso es que se especula que las fuerzas uribistas, las fuerzas de centro o algunas otras tratarían de formar una coalición antipetrista. Y esa coalición antipetrista, que la vemos no solamente en términos electorales, también tendría un correlato en el Congreso. Hernández va a tener una gran dificultad de tratar de articular precisamente una bancada. Y ahí sí todavía, por ejemplo, los partidos tradicionales y el uribismo tienen alguna presencia. Estaríamos hablando nuevamente de un presidente sin control parlamentario, con los problemas de gobernabilidad que eso ha generado. En caso de que gane Petro, tampoco es que lo tenga fácil. Es decir, va a tener una bancada importante, pero no logra una mayoría calificada. En ambos casos vamos a tener a presidentes que van a tener como principal oposición el Congreso, sin lugar a dudas. Carlos, Hernández ha sido considerado el outsider, ¿cierto? Un voto en contra del sistema social imperante, había mucha insatisfacción, como comentábamos, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, la corrupción. ¿Encuentras algunos puntos de contacto, similitud con lo que ocurrió en el Perú y la figura de Pedro Castillo durante las elecciones? Porque también, obviamente, ¿no?, ese fue un factor importante, ¿no? La corrupción, la insatisfacción social, creo que fueron factores que inclinaron la balanza, ¿no?, hasta cierto punto en favor de Pedro Castillo. ¿Ves un paralelo entre estas dos figuras desde el punto de vista del outsider? Sí, hay un paralelo en el discurso populista, en el discurso anti-establishment, en el discurso que se vayan todos, ¿no? La diferencia es que en el caso de Castillo había pues una alianza, como sabemos, ideológica hacia la izquierda con Vladimir Cerrón. Entonces hubo mucho framing comunista, socialista, y eso hacía que un poco se perdiera de vista el discurso populista per se que tiene Castillo. En el caso de Hernández está vaciado de cualquier ideología gruesa, de cualquier doctrina, ya sea de izquierda o de derecha. Es más bien bastante pragmático, con tal de siempre confrontar con el establecimiento. Y un dato que es importante en el caso de Hernández es que tiene una narrativa autoritaria, una narrativa de mano dura. Sería una versión, por ejemplo, digamos, en el Perú, un político como Daniel Urresti tendería tener una posición de estas características para votar, para imaginarnos a alguien en el Perú que pueda asimilarse a este discurso que tiene Rodolfo Hernández. Es un discurso, pues, populista, sin connotaciones ideológicas, y que, pues, es lo que termina, lamentablemente, siendo predominante en nuestro mapa. Y como bien decía Fernando, vamos a tener una alianza del Pacífico, no solamente dominados por políticos de izquierda, sino dominados por políticos populistas también. O sea, imaginemos que gane o Petro o Hernández, eso va a sumarse a AMLO, a Castillo y a Boric, ¿no? Ahora, ¿cómo explicar que alguien como Hernández se haya dicho admirador de Hitler, que es otro punto en común, lamentablemente, con lo que hemos visto de algunos dirigentes actuales de nuestro gobierno, ¿no? Sí, eso es la parte de tratar de ser, pues, entre comillas, dentro de su lógica, desenfadado, polémico. Utiliza mucho ese tipo de atajo comunicativo para llamar la atención, para poner determinados temas. Incluso se le preguntaba por el conocimiento de algunas ciudades, y donde él respondía que no conocía algunas ciudades del propio país. Es decir, utiliza siempre ese tipo de declaraciones polémicas para llamar la atención, y
Y eso fue lo que lo terminó posicionando mediáticamente, porque es alguien que no tiene organización partidaria, que no tiene maquinaria y utilizaba precisamente la polémica como una manera de distinguirse con las exageraciones lamentables que también hemos tenido en el Perú, ¿no? ¿Qué cosas sabemos sobre su uso de redes sociales? Porque a los 77 años él se ha presentado a sí mismo como el rey del TikTok. Así es, se presentaba como el rey del TikTok, utilizaba muchas metáforas ligadas al fútbol, por ejemplo, utilizó la victoria de Real Madrid, por ejemplo, también para hacer memes y hacer ese tipo de comunicaciones que generaba bastante sintonía entre los más jóvenes. Es un candidato, habría que ver ahora los resultados más en detalle, pero que terminó siendo bastante popular en las nuevas generaciones despolitizadas, que encuentran en un outsider y en un populista como Hernández, alguien que representa esa insatisfacción, esa bronca con los de siempre, ¿no? A ver, y regresando a nuestro país, Carlos, la situación del presidente y de la vicepresidenta por todas las revelaciones que se han hecho ayer en los dominicales y en algunos portales está bastante complicada. Pero conociendo tú la correlación de poderes en el Congreso de la República y objetivos que no necesariamente son objetivos en beneficio del país, ¿cuánto margen de acción tienen ellos para responder ante esta situación tan dura y complicada? Nuevamente, todos los caminos nos conducen al Congreso de la República. Y como hemos visto, a pesar de las crisis que han ido aumentando en el bagaje del propio presidente, el presidente ha sabido aumentar sus votos, aumentar su protección legislativa. Solo un gran escándalo político con evidencia, con investigación, y aquí el trabajo que haga la Fiscalía va a ser muy importante, pueden romper esa protección legislativa que tiene Pedro Castillo. Obviamente los indicios que hay y que se han mostrado en los dominicales este fin de semana, pues están simplemente corroborando esta hipótesis que tenemos de un gobierno que ha aplicado malas artes al momento de tomar el control de algunos ministerios, ¿no? Pero Carlos, ya que tú hablas del concepto de protección legislativa, a ver, el presidente obviamente está, entre comillas, protegido no solamente por su bancada, sino también por otras. Sin embargo, hay una división clara en la bancada. Ahora tienen 21, si no me equivoco, de 37. Entonces, esto podría de alguna manera modificar la correlación de fuerzas y el tema de esta protección, porque hay insatisfacción de lo que se han ido y además, por supuesto, esto ante la posibilidad de una tercera moción de vacancia presidencial. ¿Podría tener alguna influencia, consideras tú? Por el momento no. ¿Por qué no lo considero? Porque si bien es cierto, se ha dividido la bancada oficialista y en más, todo el campo oficialista en general, incluido Perú Democrático, incluido Juntos por el Perú, incluido las facciones dentro de Perú Libre, hay divisiones y tensiones a la interna, todavía tienen un elemento en común que los une, que es justamente el acceso al Estado, el acceso a diferentes puestos públicos. Entonces protegen a Castillo por más insatisfacción que ellos puedan tener, precisamente porque pueden ejercer patronazgo. Hay mucha presión que tienen desde abajo, desde sus bases, tanto Perú Libre, Perú Democrático y los parlamentarios, no solamente el oficialismo, sino también hemos visto de algunos partidos bisagra, entre comillas, independientes, ¿ok? Y ese tipo de organizaciones está dependiendo mucho del acceso al Estado para continuar usufructuando precisamente el acceso a esos recursos. Y eso es lo que termina a la hora final dando pues y protegiendo, dando su apoyo y protegiendo al presidente, salvo que sea un escándalo mucho mayor, ¿no? Muy bien, Carlos, muchas gracias por atendernos desde Bogotá, Colombia. Ha sido muy amable. Muy buenos días. Buenas a todos. Buenos días. Bueno, hemos conversado